Este ejercicio era uno de los que teníamos para analizar. Se nos pide hallar el valor del parámetro k para que la función f de x sea continua. ¿Pudieron hacerlo a este ejercicio? ¿Les salió? Ok, ¿lo plantearon a través de límites, como vimos ayer? ¿Alguien quiere comentar el resultado que les dio? K igual 1. Lo revisamos rápidamente, chicos, a esto así sabemos y revisamos el procedimiento por ahí para que aquellos que todavía están con alguna duda lo puedan ver. Aquí hay dos puntos en los cuales la función puede ser discontinua. Esos posibles puntos de discontinuidad, o sea, hay una posible discontinuidad, ¿en dónde? En x igual menos 1 y en x igual 1. Perfecto. Porque son los valores que están definidos en la función, ¿no? Cambia en menos 1 y en 1. Entonces nosotros por un lado debemos trabajar en menos 1 y hallar el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función f de x, y ahí la función que analizamos es 2x cuadrado menos 1. A menos 1 por la izquierda, ¿no? Y por otro lado el límite cuando x tiende a menos 1 por derecha, pero ahora la parte de función que analizamos es kx más 2. Entonces, cuando reemplazamos por menos 1, nos encontramos que en la primera nos queda 2 por menos 1 al cuadrado, sigue siendo 2, menos 1, 1. Y en la segunda, cuando reemplazamos x por menos 1, nos queda menos k más 2. Entonces acá para que el límite exista, tiene que ser 1 igual a menos k más 2. De donde sale efectivamente que k es igual a 1. Esa es la condición de existencia de límite. Pero la segunda condición es que f de menos 1 existe. Para saber si f de menos 1 existe, tenemos que calcular f de menos 1, y para eso tenemos que hacerlo donde x vale menos 1. Fíjense que en la primera parte x no llega a ser menos 1, hay un punto abierto ahí, pero en la segunda parte que está definida como kx más 2, ahí sí x vale menos 1. Entonces vamos a poder hallar la imagen en la segunda parte de la función. O sea que va a ser k por menos 1 más 2, o sea, menos k más 2. Si hay alguna duda, ustedes me avisan, porque yo lo estoy resolviendo como si ustedes a esto ya lo tuvieran claro. Es decir, que la función también existe, porque fíjense que cualquiera sea el valor de k, siempre va a existir. Por lo tanto, estamos verificando el cumplimiento de la segunda condición, estamos verificando el cumplimiento de la primera condición. ¿Qué es lo que tiene que pasar ahora? Con estas dos que tenemos ahí, nosotros tenemos que decir, bien, existe el límite, existe la función, pero la condición que se tiene que dar ahora es entonces que ese límite 1 sea igual a la imagen de la función. La condición 3. ¿De dónde sale que k es igual a 1?
K igual a 1 era la existencia del límite, pero podía ser que la función no existiera, ¿eh? Y entonces ahí no hubiésemos tenido suerte. ¿Alguna duda en este paso? No, perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a ver la segunda parte entonces. En la segunda parte nosotros nos tenemos que concentrar. Nosotros nos tenemos que concentrar en los valores de x igual a 1, ¿no? En la segunda parte. Aquí para x igual a 1 y para x igual a 1. De vuelta lo mismo. Entonces, en x igual a 1. Vamos a arrancar por la imagen ahora. La primera condición, imagen. ¿Existe f de 1? ¿Y dónde lo tengo que mirar? ¿Cómo? 1 es parte del dominio de la función, pero para la segunda parte lo tenemos que hallar en kx más 2. O sea, reemplazamos x por 1 y nos encontramos con que la imagen es k más 2. El segundo, la existencia del límite. Es decir, que tenemos que expresar que el límite por izquierda es igual al límite por derecha. Entonces, otra vez, límite cuando x tiende a 1 por izquierda, y nos fijamos en kx más 2. Cuando reemplazamos por 1, nos da k más 2. Y por otro lado, el límite cuando x tiende a 1 por derecha. Ahora nos fijamos en la segunda expresión. 4x menos k. 4x menos k. Reemplazamos x por 1 y nos queda 4 menos k. Para que el límite exista, de vuelta, estos tienen que ser iguales. Entonces, k más 2 tiene que ser igual a 4 menos k. ¿De dónde sale? Fíjense, esta k que está restando la pasamos al primer miembro sumando, el 2 que está sumando, pasa al segundo miembro restando, nos queda 2k igual a 2, o sea que k es igual a 1. Esta es para la segunda condición. Tenemos la primera condición, tenemos la segunda condición. Vamos a poner 1, vamos a poner 2. Para que se cumpla la tercera condición de continuidad, la expresión 1 tiene que ser igual a la expresión 2. Entonces encontramos que k más 2 tiene que ser igual a 1. De donde sale que k es igual a menos 1. ¿Les había dado este resultado? ¿Sí? Muy bien, perfecto. ¿Se entendió entonces lo que hicimos? Lo que no lo habían hecho, ¿entendieron el procedimiento, que es el mismo que usamos ayer? Bien, perfecto. ¿Podemos avanzar hacia el ejercicio 8 entonces? Bueno, de acuerdo. Aquí tenemos el ejercicio 8. Propone un bosquejo de una función que presente una discontinuidad esencial en x igual a 1 y una discontinuidad evitable en x igual a menos 2. Bueno, yo acá voy a necesitar
que alguien se anime, puede ser a dibujar, puede ser a mostrar lo que hizo, a compartir la pantalla, no habría ningún problema, pero necesito que alguien, o si no, hablando, activando el micrófono, porque si no, no nos vamos a entender. ¿Mm? Yo voy a poner acá mi sistema de ejes, y vamos a marcar ahí los valores que nos pide, ¿no? Tenemos x igual 1 y x igual menos 2. Pueden mostrar o dibujar, no hay ningún problema. Yo les estoy preparando esto, me parece bárbaro. Así que Lucas propuso empezar, no hay problema. Te ganó de mano Aitana, después sigue Aitana entonces. Yo lo que voy a hacer, están habilitados para dibujar, ¿eh? Se pueden simplemente activar el lápiz y dibujar. Yo voy a ir observando y vamos a ir comentando. Si alguien incluso quiere activar el micrófono, también no hay problema. Que dialoguemos estaría bueno. Mayra también. Buenas Bueno, tardes, profe. hola Lucas. Entre todos pueden hacerlo, vamos. Hola. ¿Puedo arrancar? Sí, por supuesto. Yo te voy a agregar simplemente un pedacito más de eje porque me quedé corto hacia la izquierda. Ahí está. Ahora sí, puedes arrancar. A ver. Ujú. Acá un puntito. Se me complica para dibujar. Bueno, pero en todo caso yo te puedo ayudar si querés, donde vos me vas diciendo. Bueno, Vos vas diciendo que ahí va un puntito en sí. x igual menos 2. Un punto acá, un punto vacío. ¿Está bien? No, un punto lleno. Un punto lleno ahí, bueno, Sí. Más abajo un punto vacío. perfecto. Más abajo, ¿en dónde más o menos? Por ejemplo, en I1. Digo o sea, en I, ahí digamos. Perfecto. Así. Sí, Estos están en la misma línea. Voy a decir una línea de puntos para que se vea, ¿no? En x igual menos 2. Dale. bien. Después es como una carita sonriente, tipo así. Sí, te Ay, entiendo. le repone Te un entiendo, poquito no más pasa arriba. nada. No pasa nada. Yo te la llevo para arriba. Ahí Ahí. va. Sí. Y Después, después, a ver, ahí, o sea, sigue ahí, ¿no? sí, Después llega el 1 sí. y ahí tengo un punto vacío. Aquí, Ahí en uno, bien, un punto vacío. Dale. sí. Después, abajo, hay un punto lleno, más, espera que no puedo dibujar. Acá, por acá. Ajá. Yo te lo completo si querés. Sí, sí. Ahí un punto lleno. Y después, Y después lo seguí así, ¿no? perfecto, listo. Así y ahí, bien. Yo simplemente voy a completar alguna cosita, que es sacarle a esto, para que nadie se confunda, este pedacito de acá, ¿está? Sí, Esa gráfica. sí, sí. Está muy bien, porque cumple con la consigna. Fíjense que cumple con la consigna de tener una discontinuidad evitable en x igual menos 2, hay un punto vacío y hay un punto lleno, y luego una discontinuidad inevitable o esencial en x igual 1. No había otra condición, o sea que esto admite montones de gráficas diferentes. Bien, Lucas. ¿Alguien hizo otra cosa distinta? Porque hay alternativas, ¿eh? Acá voy a hacer una cosa, porque después a esto, Lucas Aguirre, porque esto yo voy a hacer capturas de pantalla simplemente.
Bien. Ustedes también lo pueden hacer, por supuesto, si quieren. Voy a mostrar también la discontinuidad que nos mostraba Lucas en 1, ¿no? Aquí. A ver, voy a ir leyendo el chat ahora. Gracias, Lucas. Voy a hacer una pregunta antes de borrar lo de Lucas. De nada, profe. ¿Podríamos haber hecho otro cambio más en la de Lucas? Así como está la función, hay algo que no sería necesario hacer. ¿Qué les parece? Algo que no sería necesario hacer en la gráfica de Lucas. Exactamente, el punto aislado. Fíjense que si yo elimino este punto, no pasa absolutamente nada. Sigue siendo una función que presenta aquí un punto vacío y por lo tanto tengo una discontinuidad evitable, aunque no tenga definida la imagen de la función. Recuerden, no está mal lo que hiciste, Lucas, para nada, pero digo que esto es otra alternativa. Recuerden que la discontinuidad se produce cuando el límite existe y es diferente al valor de la función, o existe el límite y no existe la función, cualquiera de las dos, y la otra cuando el límite no existe. Entonces acá efectivamente podíamos hacer eso. Como no decía nada acerca del dominio, porque no decía nada esto, yo podía considerar ahí un punto vacío, e incluso más aún, podría haber considerado que este punto que estoy señalando aquí en x igual a 1 y supongamos y igual a 1, vamos a darle también un valor a esto, supongamos que acá está y igual a 1, yo podría considerar que este punto era un punto vacío y no pasaba absolutamente nada. Diferente hubiese sido si además como condición me decía que el dominio de la función eran los reales. Porque si me hubiese dicho que el dominio de la función eran los reales, sí o sí necesitaba tener imagen en -2 y sí o sí necesitaba tener imagen en 1. ¿Está? Digo como alternativas del gráfico. No hay ningún problema, está muy bien lo que hizo Lucas y no hay inconveniente. Paso ahora a lo que comenta Aitana. Aitana dice que hizo una asíntota vertical en 1. Sí, Aitana, está bien, no hay ningún problema, porque lo que vos hiciste fue algo más o menos así. Yo borro esto. Si querés dibujarla no hay problema, Aitana. Si querés dibujarla, adelante, borramos todo y dibujas ahí. No te vas a salvar de quedar con el nombre acá, ¿no? ¿Podés dibujar, Aitana? Bien. 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 Bien, supongo que esa función esa que venís haciendo a la derecha de 1 debe seguir hasta arriba, ¿no es cierto? Asintótica a la recta vertical que trazaste por x igual a 1. Fíjense que la primera parte es parecida a la de Lucas, pero lo que plantea Aitana, que también está bueno, es una asíntota vertical en 1, o sea que el límite, cuando x tiende a 1, tanto por izquierda como por derecha, se va a más infinito. Eso es lo que plantea Aitana, a diferencia de Lucas, que planteaba límite por izquierda y por derecha que existían, pero tenían valores diferentes. También se trata de una discontinuidad inevitable. Después había comentado, gracias Aitana, había comentado
A ver, Mayra, ¿no? Mayra dijo, yo no lo hice, pero puedo dibujarlo. ¿Se te ocurre alguna forma diferente, Mayra, de dibujar esto? ¿Querés dibujar? Bueno, si te animás a dibujar adelante, yo borro lo que hizo Aitana. Y adelante, Mayra. Empezar de abajo la función. Dale, Mayra. ¿Podés dibujar o no? Ah, bien. ¿Estás con el celular o con una compu? Bueno, vos tenés una barrita verde que dice algo así como que está presentando pantalla. Que alguien está presentando la pantalla en la parte superior. Si te vas hacia esa barrita verde, se te va a desplegar un menú que tiene un lapicito que dice Annotate. Y si haces clic en ese lapicito, se te despliega una barra de herramientas de dibujo. Con el cuarto, con la cuarta barra, tenés que elegir el primer simbolito que aparece, que tiene como la parte de arriba de la letra ñ, y en Format elegís el color con el que vas a dibujar. Bien. Por ahí vamos, bien. No pasa nada con eso, simplemente lo borramos y listo. Lo borramos con el lapicito, con la goma que dice Eraser. No es fácil, ¿eh? No es fácil dibujar, yo lo reconozco esto. Bien. Sí, sí, se complica, por supuesto. En x igual a 1 un salto, bien. Entonces yo lo que voy a hacer es continuar tu dibujo un poquito. Supuestamente venimos hasta acá. Ahí tendríamos el salto. Marco la línea de puntos solamente para que se vea. En x2, en x igual a menos 2, un punto vacío, bien. Y cuando llegaste a x igual a 1, ¿pusiste algún punto lleno, algún punto vacío? Recuerden que lo único que no puede pasar es que estos dos puntos sean llenos, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar en que este punto esté vacío y este punto lleno. Y ahí tendríamos nuestra gráfica. Está muy bien. Como verán, hay infinitas posibilidades de hacer esta gráfica. Y lo que me gustó, Profe, que está bueno, que entendieron, sí, ya te doy la palabra, es que no lo hicieron con rectas, sino que trabajaron curvas. Eso está bueno. ¿Sí, Lucas? ¿puede haber dos puntos vacíos en vez de un punto vacío y el otro Sí, lleno? sí, por supuesto. No hay ningún Ok. problema. Porque en este caso, digamos, no se pedía nada referente al dominio de la función. ¿Está? Porque por ahí puede haber un ejercicio que sea un poquitito más complicado que este y te diga, dibuja una función que presente una discontinuidad esencial en x igual 1 y una evitable en x igual menos 2, cuyo dominio sean todos los reales. Si te dijera eso, necesitas sí o sí tener un punto lleno tanto en menos 2 como en 1. En menos 2 lo vas a tener que tener como vos lo dibujaste, fuera de ese lugar, un salto, o sea, un punto aislado. Y en 1 lo podés llenar uno de los dos o dejar los dos vacíos y hacer otro lleno. Seguiría siendo una discontinuidad inevitable porque no existe el límite. ¿Se entendió? Joya, sí. Bueno, bárbaro. Bueno, ¿les parece que pasemos al otro entonces? Porque la verdad que dominaron muy bien esto. Vamos a pasar al siguiente.
en donde se nos plantea algo un poco más complicado, ¿no? Porque tiene muchas cosas que pide esto. Realiza el bosquejo de una función f de x que cumpla con las siguientes condiciones. Bueno, dice Candela que con este la matamos, que no lo pudo hacer. Pero no es para tanto. Vamos a ver qué era lo que sucede. ¿Y cómo lo encaramos a este tipo de ejercicio? Porque siempre hay una técnica para hacerlo, ¿no? Siempre hay algo. Yo me voy a hacer un poquitito más despacio, sé que voy a bajar el tamaño de la letra como para que se vea. Las condiciones, fíjense que están aquí escritas, es que el dominio de la función sea de menos infinito a 1, unión 1 más infinito. ¿Qué significa esto de que el dominio sean esos valores? Porque lo primero que tenemos que hacer nosotros es preocuparnos por dibujar nuestro sistema de ejes X e Y. Siempre tenemos que empezar por ahí. Y una vez que tenemos los ejes, decir, bueno, ¿de dónde hasta dónde los necesitamos, no? Ahí dice Mayra Cano, en 1 pasa algo. Aitana dice, 1 es el único que no está incluido en el dominio. Perfecto, vemos el dominio acá, aquí, y vemos que algo está pasando porque 1 no está incluido ni en el primer paréntesis ni en el segundo. O sea que efectivamente cuando x vale 1, que lo vamos a poner por acá, algo pasa. Y ese algo pasa que nosotros tenemos que indicar, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ese algo pasa, vamos a trazar una línea vertical, punteada, para saber que ahí la función no puede existir. Ese punto no va a estar incluido en el dominio. No sé si es una asíntota, no sé si va a haber un punto vacío, pero la función no puede tener valor en 1. En el resto de los valores del eje X, la función tiene imagen. Ahora, ¿qué dice de la imagen? Que con la imagen vamos a llegar hasta 2. Fíjense que es desde menos infinito hasta 2. O sea, y en 2 hay un paréntesis o un corchete. Hay un corchete. Esto quiere decir que yo voy a trazar un tope para la imagen, solamente para, no es que sea necesario hacerlo a esto, pero yo voy a trazar un tope como para decir, bien, mi imagen puede llegar hasta 2. Mi función va a llegar hasta ahí. Y en 1 va a pasar algo raro, en 1 de x, pero en 2 de y no va a aumentar, no va a pasar de ahí. Desde la línea amarilla para abajo, la función existe. De la línea amarilla para arriba, la función no existe. Sobre la línea amarilla, la función existe. Pasamos al segundo renglón del enunciado que nos dice que f de x es igual a 2 si x es menor que menos 1. ¿Qué me está indicando eso? Primero, x vamos a marcar menos 1. Y nos está diciendo que si x es menor que menos 1, o sea, de este lado, f de x, la expresión de f de x es f de x igual 2. ¿Qué significa esa expresión? ¿Qué tengo que graficar ahí? ¿Un punto o una función? Bien, Lucas. Bien, Lucas. Tengo que dibujar una línea horizontal. Perfecto. Porque lo que está definiendo esto es una función y igual 2, que es una función constante. Entonces, la dibujamos ahí. Esto es como si dijéramos y igual 2. F de x igual 2, y igual 2. ¿Y hasta dónde llegamos? Hasta menos 1. Hasta menos 1. Perfecto. Acá vamos a tener que dibujar un punto abierto, porque está definido, fíjense, x menor que menos 1. ¿Se comprendió esta parte? Podemos seguir entonces. Vamos a dibujar ahora lo que pasa con esto. ¿Qué representa f de menos 1 igual 1? Que lo voy a hacer con ese color celeste.
¿Qué representa f de menos 1 igual 1? Exactamente, fíjense la diferencia en las expresiones, ¿no? La que habíamos visto antes decía f de x igual 2. Esto es la expresión de una función. Ahora, porque x puede tomar cualquier valor que esté a la izquierda de menos 1. Ahora, en esta otra expresión nos dice que cuando x vale menos 1, la función vale 1, se habla de una imagen. Por lo tanto, lo que estamos definiendo es un punto cuyas coordenadas son menos 1 de x, 1 de y. Es decir, que estamos definiendo este punto cerrado acá. Punto lleno. Muy bien. Voy a continuar ahora con el color verde. Después dice que f de 0 es igual a 0. De nuevo, un punto lleno. Este punto es más sencillo porque tanto x como y valen 0. O sea que me está hablando del origen de coordenadas. Cambio de color, me voy al fucsia y digo f de 2 igual 0. Tengo que ubicar 2. Por acá tenemos 2. F de 2 igual 0. O sea que tengo que dibujar cuando x vale 2, y vale 0. Otro punto lleno. Y después, vamos a seguir con naranja, f de 3 igual 1. Cuando x vale 3, y vale 1. Otro punto lleno acá. Voy a hacer unas liñitas simplemente para identificar que estamos en esa horizontal. ¿Se entendieron los puntos celeste, verde, fucsia y naranja? Bien. Yo podría decir ahora, bueno, me tiento a trazar la curva que aparentemente sería una cuadrática, aparentemente, pero todavía me falta analizar el último renglón, la última línea, que tiene que ver con los límites antes de dibujar la función. Porque no vaya a ser que yo dibuje la función y después me tenga que arrepentir. Entonces, fijémonos ahora en los límites. ¿Qué pasa con los límites? Vamos a ver el primer caso, que es cuando x tiende a menos 1. Dice que cuando x tiende a menos 1, la función f de x tiende a 2. La función f de x tiende a 2. Y no hay otra definición para menos 1, porque el que sigue después es para 1 positivo. ¿Qué significa? ¿Qué pasará con la función si dice que el límite para x tendiendo a menos 1 está definido y vale 2? Muy bien, Aitana, dice, el punto lleno va a ser un punto aislado, porque mi gráfica va a ser algo más o menos así. Porque esta función que yo dibujo compuesta por el tramo rojo y el tramo azul, tiene el límite 2 cuando x tiende a menos 1, tanto por izquierda como por derecha. Ahí estamos definiendo un punto aislado. Existe el límite y el valor de la función es diferente. ¿Los que lo habían hecho se dieron cuenta de esta posibilidad, de esta alternativa? Capaz que sí, capaz que no. Bien, bien, Lucas dice que sí, perfecto. Sigamos ahora con la segunda parte, que es cuando x tiende a 1. Vamos a analizar qué pasa ahí. Cuando x tiende a 1. Fíjense que cuando x tiende a 1 yo tengo dos cosas, ¿no? A 1 por izquierda y a 1 por derecha. Cuando tiende a 1 por izquierda, la función tiende a 1. Y cuando x tiende a 1 por derecha, la función tiende a menos 1. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí en x igual a 1? ¿Qué cosa vamos a tener en la imagen? ¿Qué vamos a ver? Dos puntos vacíos en 1. Perfecto, porque ya habíamos trazado esta línea de puntos negra que nos decía que no había imagen. Muy bien, Lucas, un salto. O sea que si yo salgo con mi función así, llego aquí a un punto vacío,
Y el otro lo voy a tener en menos 1 de i. En menos 1 de i voy a tener también aquí un punto vacío. Y seguramente mi gráfica tiene que venir uniendo el punto vacío verde con el punto fucsia, con el punto naranja. Pero veamos después qué es lo que ocurre cuando x tiende a 3. La función tiene límite. Y ese límite es igual a 1. Pero además, fíjense que la imagen de la función en 3 también era 1. ¿Qué me está diciendo esto? El límite cuando x tiende a 3 es 1, la imagen es 1. ¿Qué me está diciendo? Hay continuidad, muy bien, hay continuidad, perfecto. Habíamos visto que si x tiende a 3, la función tiene como límite 1. Y como también la función para x igual 3 tiene imagen, bien habían dicho ustedes, y eso fue lo último que quedamos, esta función es continua en x igual 3. O sea que yo, la gráfica que voy a trazar desde el punto verde al fucsia, al naranja, que puede ser una línea recta porque aparentemente los puntos están alineados, también podría ser una curva sin ningún tipo de problema, no la voy a poder terminar de trazar hasta que no mire lo último que pasa con la última definición que tengo, que es el límite de f de x cuando x tiende a más infinito. Y que dice que es menos infinito. Y entonces, ¿cómo les parece que tengo que hacer esa gráfica? Cuando yo me voy hacia la derecha en x, ¿qué le pasa a la función? ¿Hacia dónde la tengo que dibujar? Bien lo que dice Aitana, tengo que unir esos puntos, pero después bajar hacia abajo, perfecto. Miren, el bosquejo de esta función podría ser tranquilamente así. Cuando llego ahí, ¿bajo o puedo subir y después bajar? ¿Ya desde ahí bajo? O... Bien, Aitana dice que bajo. Yo pregunto, ¿puedo subir y después bajar? Ustedes dicen bajo, yo estoy de acuerdo que bajo, pero también yo podría hacer esto, podría subir, pero incluso hasta ahí, hasta tocar la línea amarilla que habíamos marcado, y después sí, bajo la función. Por supuesto que no es necesario subir, es cierto, yo puedo tranquilamente, una vez que llegué a 3, bajar y listo. Entonces, mi función, la que me piden, es todo esto que está dibujado acá. La línea horizontal en rojo, a ver, lo voy a seguir con el puntero, la línea horizontal en rojo, un punto vacío que se hace un punto aislado aquí en menos 1, esta que tiene forma aparentemente de cuadrática, llegamos a un punto vacío, un salto, otro punto vacío porque en uno no hay imagen, y después esta curva, que podría ser un tramo recto, después un tramo curvo también sin problema, y tiene que ir hacia menos infinito. Una vez que yo tengo la gráfica dibujada, mi recomendación es revisar todo lo que tenía como consigna, a ver si realmente todo se está cumpliendo. Entonces decimos, a ver, ¿es cierto que el dominio va todos los reales menos 1? A ver, aquí hay un punto lleno, o sea que está bien, acá hay puntos vacíos y después tengo puntos llenos. Perfecto. ¿Es cierto que f de x vale 2 si x es menor que menos 1? Una línea horizontal que sigue hasta menos infinito. Bien. Y en menos 1 tengo un punto vacío. Después están estos puntos que son los celestes, verde, fucsia, naranja. Ahí están, celeste, verde, fucsia, naranja, que están verificados. El límite cuando x tiende a menos 1 es igual a 2. Fíjense que esta función tiene límite cuando x tiende a menos 1 vale 2. La función no vale 2, por eso es discontinua acá. Inevitable. Luego el límite cuando x tiende a 1, por izquierda vale 1, por derecha vale menos 1. Salto, discontinuidad, inevitable.
Cuando x tiende a 3, la función tiende a 1, perfecto. La imagen también 1, o sea que es continua, como la dibujamos acá, y después se va hacia menos infinito, que era toda esa curva, o directamente bajando desde acá. No se pierdan de hacer esta verificación porque es importante. ¿Está? No pierdan de vista esto. Para esto, para poder hacer curvas de este tipo, no hay recetas. Lamentablemente no tenemos una receta para esto. Yo lo que sí diría que tenemos para esto es lo que digo es tenemos orden, tenemos que ser ordenados, tenemos que trabajar si es posible con colores para ir identificando las cosas y tener en claro que toda la gráfica que tenemos acá corresponde a una sola función, ¿tá? A una sola función. Había una pregunta en el chat que no quiero dejar de responder. Paré sin querer a ver qué era la pregunta. Discontinuidad inevitable los dos. No, si dije inevitable, perdón, está mal porque en el primer punto era evitable. Creo que sí que dije lo que ustedes están diciendo, pero en el primer punto la discontinuidad es evitable porque existe el límite, ¿está? Por favor, eso sí que quede claro. En x igual a menos 1 la discontinuidad es evitable y en x igual 1 la discontinuidad es inevitable. A mí se me borró ahí la última parte, pero bueno, creo que ustedes lo tenían registrado. Igual, la última parte que habíamos hecho, que tranquilamente la podemos hacer así, ¿no? Entonces, en x igual menos 1, una discontinuidad evitable. ¿Por qué evitable? Porque existe el límite. Y en x igual 1, una discontinuidad inevitable o esencial. ¿Por qué es inevitable o esencial? Porque no existe el límite. Podemos decir, por supuesto, la no existencia del límite, bien Lucas, nos pone en presencia de un salto, que puede ser finito o infinito, ¿está? Pero la condición, o sea, no digo es discontinua porque existe un salto, es discontinua porque no existe el límite. Esa es la diferencia. Gráficamente veo que es discontinuo porque hay un salto, pero lo tengo que explicar solo a través de la no existencia del límite. Les decía hace un ratito, no hay una receta para esto, simplemente hay que ser ordenado. Fíjense que yo primero dibujé los ejes, puse los puntos, fui revisando las condiciones que tenía, tracé esa línea amarilla, que no es parte de la función, sino que la tracé porque quería saber que la función se extendía verticalmente hasta ahí, nada más. Y después lo último que me queda revisar es, ¿realmente la imagen es desde menos infinito hasta 2? Y es cierto, porque miren, podría uno decir, bueno, en 1 de i, para 1 de i no hay valores, pero sí está este punto celeste y sí está este punto naranja. Y cuando tengo el otro punto aislado, en menos 1 de i no tengo valores, pero sí pasa esta curva por acá, o sea que la imagen va desde menos infinito hasta 2, inclusive en 2 que tenemos la recta roja. Y ahí tenemos la función completa. Profe, ¿le hago Sí, una Lucas. pregunta? Sí, cómo no. En x igual menos 1, yo puse que era discontinuidad evitable porque existe el límite, pero la imagen no coincide. ¿Está Está bien? en x igual, claro, mira, vamos a hacerlo, vamos a escribirlo acá, no hay ningún problema. X igual menos 1. La primera condición. ¿Existe la imagen de la función? O sea, f de menos 1, ¿existe? Esto es lo Sí, mejor que pueden hacer para analizar la discontinuidad, ¿no? F de menos 1 existe y vale 1. El punto celeste. Segunda condición. El límite de la función cuando x tiende a menos 1, ¿existe? Aquí existe el límite y vale 2. La tercera condición, encontramos que f de menos 1 no es igual
al límite cuando x tiende a menos 1 de f de x. Y esta última condición es la que hace que la función presente una discontinuidad. Porque no se cumple la tercera condición. Se cumple la primera, se cumple la segunda, no se cumple la tercera, entonces la función es discontinua, o sea, f de x es discontinua en x igual a menos 1. ¿Por qué? Por lo que vos decías recién. Porque existe el límite, existe la función, pero sus valores son diferentes. Si ustedes tienen que hacer un análisis de continuidad, yo les diría, sean ordenados y plantéenlo de esta manera, planteando la primera condición, existencia de la imagen, la segunda condición, existencia del límite, la tercera condición, igualdad de ambos valores. Obviamente que si estoy analizando una discontinuidad, como por ejemplo en este punto, en 1, yo voy a saber qué es lo que pasa en x igual a 1. Lo escribimos en x igual a 1. 1 positivo ahora, ¿no? La primera condición, f de 1 existe. F de 1 no existe. F de 1 no existe. Yo acá, si a mí me dicen, analizá si esta función es continua o discontinua, ya acá estoy en condiciones de decir, la función es discontinua en x igual a 1. ¿Por qué? Porque no cumple la primera condición y debe cumplir las 3. Pero sigo. ¿Por qué sigo? Porque la segunda condición es la que me va a definir el tipo de discontinuidad. Entonces digo, el límite cuando x tiende a 1 de f de x, ¿existe? Y de vuelta escribo, no existe. Acá paro, no es necesario escribir la tercera discontinuidad, la tercera condición, entonces paro y digo, f de x, con todo esto que se cumple ahí, f de x es discontinua en x igual a 1. Y esta discontinuidad es inevitable. Inevitable justamente porque se da esta condición que te la voy a marcar con verde, porque el límite no existe. Al no existir el límite, sé entonces que la discontinuidad es inevitable. Al existir el límite, en el otro caso, sé que esta discontinuidad es evitable. Este ejercicio está lindo porque uno repasa todo lo que sabe de funciones. Fíjense que con esta función uno puede preguntar, aparte de dominio imagen que venía dado, ¿no? Crecimiento, decrecimiento, positividad, negatividad, ceros, y terminamos redondeando con límite y continuidad. También se podría dar la gráfica y hacer preguntas. En este caso se pusieron las condiciones y se preguntó sobre la gráfica. Profe, ¿Sí? entonces en un examen podríamos responder directamente que, por ejemplo, es discontinua porque no cumple tal condición, en vez de decir porque el límite no coincide con la imagen, o algo así, por ejemplo. Bueno, Para hacerlo más pero corto, lo que digamos. pasa, bueno, pero a ver, vos no podés decir es discontinuo porque no cumple la segunda condición. Ah, claro, por eso quería preguntar. No, Ah, no podés decirlo. claro. En el primer caso, vamos para x igual a menos 1. Me sitúo aquí a la izquierda. Yo en este primer caso no puedo decir es discontinuo porque no se cumple la tercera condición. Tengo que decir cuál es la tercera condición. Es discontinua porque la imagen y el límite existen, pero sus valores no coinciden. No es tan largo, Lucas. Si me voy a la derecha... No, porque como usted Ajá, lo decía así, viste, bueno, me está bien. resultó. Yo no digo que, cuando digo no se cumple tal condición, pero estoy enumerándolas. Fíjate que yo las escribí, y una vez que las tengo escritas, te digo, no se cumple la tercera. Pero la tercera la tengo escrita, no es que yo dije la tercera condición y no la mostré, no la escribí. Si yo no hubiese escrito nada de esto que está acá y te digo,
esta función es discontinua en x igual menos 1 porque no se cumple la tercera condición, no estaría bien la respuesta. Porque no estoy diciendo cuál es la tercera condición que no se cumple. ¿Me explicó? Sí, joya, joya. Bien, bien. Y lo mismo la otra, ¿no? Yo digo, la primera condición no se cumple. Listo, ya es discontinua. Bueno, ¿por qué no se cumple la primera condición? Digo, la imagen no existe. Entonces ya eso me da la pauta que es discontinua. Si a mí me piden decir si esta función es continua o discontinua en x igual a 1, me quedo acá. Solamente con este incumplimiento de la primera condición y listo. Pero si además me dicen analizar la discontinuidad, sí o sí tengo que expresar la segunda, porque la segunda es la que me va a definir si la discontinuidad es evitable o inevitable. Porque si el límite no existe, es inevitable; si el límite existe, es evitable. ¿Se entiende? Si a ustedes les parece, yo ahora, terminada la clase, les subo al foro, les subo un ejercicio para que ustedes lo piensen para mañana. Y mañana lo trabajamos, también a las 7 de la tarde me dijeron, porque tienen física mañana, ¿no? Sí, perfecto. Entonces mañana a las 7 de la tarde lo trabajamos. Por ahí en vez de subirle un ejercicio le subo dos, porque yo les estoy debiendo uno que me pidieron ustedes, que era reconstruir una función a través de, o sea, la expresión de una función a través de la gráfica. Voy a hacerles uno sencillito de eso. Pero voy a poner uno de este tipo de acá, y uno del otro. Y ustedes lo trabajan. Lo que les voy a pedir en el foro, porque estaría bueno que suba las imágenes, entonces yo mañana tomo las imágenes de ustedes, armo una presentación y lo vamos hablando sobre lo que ustedes hicieron como el otro día. Pero no suban todos una imagen. Yo lo único que quiero es que lo discutan, ¿está? Salvo que pase algo como en el ejercicio anterior, que vimos que había muchas posibilidades de hacer imágenes diferentes, gráficas diferentes, y entonces ustedes fueron haciendo otras. Pero si yo, por ejemplo, les pidiera un ejercicio como este, no tiene sentido que uno suba la gráfica y otro vuelva a subir la misma. En todo caso, pueden hacer aportes que el compañero no dijo. Por ejemplo, el análisis de discontinuidad. Algo de eso. Fíjense que yo me olvidé de leer la última partecita del ejercicio, que es lo que hicimos, que decía, analiza y clasifica las discontinuidades de f de x. Las analizamos en marrón, las clasificamos en verde. Bueno, dejamos acá y mañana nos encontramos entonces a las 7 de la tarde. Yo ahora me pongo a trabajar y les hago un par de ejercicios en el foro. Voy a poner un foro nuevo. Sí, Aitana, contame qué te pasó. Sí, cuando dice analiza la continuidad de la función, se está refiriendo a plantear las tres condiciones y verificar si se cumplen o no se cumplen. Y cuando dice analiza la continuidad de la función, vos tenés que pensar cuáles son los posibles puntos de discontinuidades. Y tienen que decir dónde es discontinuo, pero también tienen que decir por qué es discontinuo. O sea, analizar no es solo decir dónde es discontinua, sino también por qué es discontinuo. Quizás, en ese caso, si no te lo pide, no es necesario clasificarla. Pero sí plantear las tres condiciones y decir que una de ellas, por lo menos, no se cumple, y entonces la función es discontinua en ese punto por ese motivo. Pero por ahí, para que quede más claro, si aparece una consigna de esa, cuando le pongamos a analizar, vamos a decir, encontrar los puntos de discontinuidad y decir por qué es discontinuo, o justificar por qué es discontinuo en ese punto, como para que quede más claro nada más.